Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les digo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Ave María Purísima. Celebramos con fe sobrenatural el santo sacrificio de la Eucaristía, de la misa. Actualizamos el misterio del amor de Dios entregado por nosotros en la cruz. La Eucaristía es sin duda el acto sobrenatural por excelencia, el momento más importante del domingo. Es lo más importante que nosotros hacemos el domingo y durante toda la semana. O sea, la Eucaristía es el fundamento de nuestra vida. Es por lo que vivimos, para lo cual vivimos. Si no lo vivimos de esa manera, no tiene razón de ser. No podemos vivir como tal la Eucaristía como una cosa más de la cotidianidad del día, como una cosa en la cual nosotros ya nos programamos. Los domingos venir a la misa, esto es como lo primero, lo segundo, lo tercero, la cuarta la misa, y después así el quinto, la sexta, la séptima cosa. No, la Eucaristía es la esencia nuestra, es lo más importante. Y si es lo más importante, ¿cómo lo vivimos? Entonces, hoy el Señor nos llama a la conversión, y esa es una conversión a estar más cerca de Él, a ser santos, para pertenecerle solamente a Él. Y esta Eucaristía que nosotros estamos celebrando tiene unas frases muy lindas y de las cuales yo quiero apropiarme en este momento para introducirme en la liturgia de la palabra. Porque nosotros decimos, el sacerdote dice sursum corda, que en español es levantemos el corazón. Es un llamado todos los domingos o todas las veces que nosotros vivimos la Eucaristía a levantar el corazón a Dios. ¿Y para qué está esa expresión? Para que nos acordemos de que tenemos que tender hacia Dios,
Tenemos que tender hacia el cielo, tenemos que tender a Él. Y esa es la conversión, salir de este mundo de cierta manera, salir de las cosas de este mundo para ir al cielo, para ir al corazón de Dios, para ser de Dios. Y esa es la conversión, porque consideramos y creemos que Él es Dios, porque así le dice el Señor a Moisés: irás donde el faraón y les dirás, o al pueblo de Israel, y les dirás que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, no hay otros dioses, hay un solo Dios. Él es el Dios verdadero, Él es nuestro creador, Él es nuestra majestad. Y no solamente eso, Él nos redimió, Él nos salvó, nos rescató con su sangre. Él es el amor, Él es la bondad, Él es la humildad, Él es la pureza y todo lo que podamos decir de Dios. Dios es lo sublime. Usted existe por Dios, porque Dios le pensó, porque Dios le amó. Si Dios no le hubiese pensado, si Dios no hubiese pensado todas las cosas, nada de lo cuanto vemos existiría. Y entonces, si eso es así, si esa es la verdad sobrenatural y la verdad nuestra, entonces tiene sentido esas palabras: sursurcorda, levantemos el corazón. Es posible y vale la pena quitar nuestra voluntad de las criaturas para ponerla en Dios. Y esa es la conversión. Vale la pena desapegarnos de las cosas para ponerle a Él como lo más sublime, como lo más importante y como lo que podemos sacrificarlo todo para estar con Él. Podemos privarnos de todo para poder agradarle a Él. Imagínense ustedes, privarnos de todo. No quiere decir que no podamos nosotros tener las cosas que realizamos en lo cotidiano, evidentemente. Pero sí es importante recordar y nosotros memorizar de que lo fundamental es que Él es Dios. Él es la razón de nuestra vida y de nuestra existencia. Y por eso tendrá sentido entonces llamarnos a la conversión, de que nosotros nos convirtamos, que nosotros cambiemos, que nosotros podamos salir de nuestras miserias para hacer la voluntad de Dios, que nosotros podamos salir de nuestra mentira, que podamos salir de nuestros egoísmos, que podamos salir de nuestros caprichos, para hacer la voluntad de Dios, porque Él es Dios. Y eso lo actualizamos en la Santa Misa, en la Santa Eucaristía. Por eso estamos aquí y por eso en la catequesis de primera comunión, de confirmación, se estará siempre diciendo lo mismo. Y hay que recordarlo siempre. Hay que recordarlo. Dios es, en definitiva, lo más importante de nuestra vida. Y si Dios está en la misa, si Dios está en la Eucaristía, Él es lo más importante de nuestra vida. Y ahí viene entonces como tal el Evangelio, que nos llama dos veces explícitamente a la conversión. Le presentan, o más bien le presentan un caso al Señor y le dicen que hay unos galileos en los cuales cayeron en la peor desgracia, ya muertos. Y es que Pilato, que era el gobernador romano en esa región, mezcla la sangre de estos galileos con los sacrificios paganos, con unos sacrificios que para ellos eran sacrílegos, para los judíos. Y entonces los judíos vienen diciéndole al Señor: mire lo que le sucedió a sus galileos, mire esa tragedia. ¿Quién puede vivir algo tan grave que hayan tomado su sangre y la hayan mezclado con la sangre de los sacrificios? Y entonces el Señor les dice: no crean ustedes que eso es lo peor, porque no es lo peor. Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten,
todos acabarán de la misma manera. Nos llama a la conversión. Y viene entonces el Señor y les recuerda: ustedes creen que esas personas son muy pecadoras, pero no. Ustedes se creen muy buenos, pero no. Porque ese era el sentido de la pregunta que le vienen a hacer al Señor. Ellos se creían muy buenos, a ellos no les pasa desgracias, no les pasa ningún accidente, no le han mezclado la sangre de un familiar con los sacrificios humanos, por ende ellos son muy buenos. Y entonces el Señor le dice: ustedes creen que son buenos. Pues si ustedes no se convierten, es decir, si ustedes no se reconocen que necesitan de redentor, de redención, de salvación, les pasará lo mismo o peor, la condenación eterna. Y entonces el Señor les dice: miren lo que les pasó a los que fueron aplastados por la torre de Siloé. Fueron ellos aplastados, y entonces esa es la mayor tragedia y es el castigo a sus obras. No, hay algo peor, y es la condenación eterna. Y eso puede pasar. Nosotros quizás nos podemos sentir buenos, podamos nosotros decir: es que yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie, por ende yo soy muy bueno. Los otros son los malos, los otros son los que necesitan conversión. No, yo soy muy bueno. Yo soy muy bueno, yo no necesito la misa, no necesito rezar el rosario, no necesito como esas cosas, yo puedo rezar en mi casa, yo no necesito, yo soy bueno. Y entonces hoy el Señor nos invita a que pensemos, a ver cuál es el fundamento de nuestra vida, cuál es el sentido de nuestra vida. Y entonces ahí como tal el Señor nos lo va a recordar. En la carta a los Efesios el Señor nos dice: por cuanto que en Cristo, por cuanto que en Él, en Cristo, nos eligió antes de la constitución del mundo. O sea, nosotros somos elegidos de Dios, somos lo más importante para Dios. Permítanme decirles, incluso por encima de los coros angélicos. Y ellos nos superan a nosotros en naturaleza y en santidad en este momento. E incluso nosotros somos primero en el corazón de Dios antes que los coros angélicos. Él nos eligió desde el principio, desde toda la eternidad, antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos. Mire, ahí está el fundamento. ¿Para qué usted existe? Para ser santo. Dios, ¿para qué lo eligió? Para que usted venga a la existencia, para ser santo. Y ser santo es ser feliz. Y ser santo es participar de la vida divina. Y ser santo es participar totalmente de Dios. Desde aquí, desde la tierra. Y más plenamente, y mucho más plenamente, infinitamente, allá cuando estemos con Él, el que es infinito. Fuésemos santos e inmaculados ante Él, y nos predestinó en caridad, nos predestinó en el amor a la adopción de ser hijos suyos. O sea, lo más grande es que seamos hijos de Dios. Y entonces el Señor llama a sus hijos a la conversión y nos llama a ser como Él, a la adopción de ser hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia. Para eso nosotros nacemos, existimos, es la razón de nuestro ser. A eso nos llama el Señor. Y entonces nosotros tenemos que ser como Moisés. A mí me parece hermoso y me parece un poco, y ahí meditando el Evangelio, preparando las palabras, a ver qué digo. Y entonces el Señor me ponía en el corazón que cada palabra en las Sagradas Escrituras tiene su sentido. O sea, tiene una enseñanza verdaderamente. Y entonces nos dice el libro del Éxodo que Moisés de repente toma la decisión de ir más allá del desierto ese día. Es decir, él sacaba a los animalitos a que comieran en el desierto, en un lugar determinado, como lo hacen todos los ganaderos, los pastores, sacan sus animalitos hasta cierto lugar y ahí lo dejan. Comen
y se regresan. Pero esta vez Moisés no hizo eso. Lo que hizo Moisés fue ir más allá de donde estaba acostumbrado a ir. Fue más allá. ¿Y eso qué quiere decir en la vida espiritual? ¿Qué nos quiere decir eso? Porque Moisés fue más allá. Y resulta que cuando Moisés va más allá, se encuentra con la maravilla de la zarza ardiente. Si él hubiese hecho lo mismo de todos los días, no se hubiese encontrado con la zarza ardiente. Pero porque fue más generoso, porque le dedicó más tiempo a los animalitos y porque los quiso llevar más allá para que comieran más, entonces él se encuentra con Dios en la zarza ardiente. ¿Y eso qué quiere decir? Para nosotros en este día en que la iglesia nos llama a una conversión verdadera, que volvamos a Dios, que seamos de Dios, que levantemos nuestro corazón a Dios, que nos decidamos por Dios. No quiere decir otra cosa sino que nosotros podamos ser generosos con Dios y que podamos salir de aquello que debemos de salir. Primero, si usted está en pecado grave, si usted está en pecado mortal, hoy el Señor le llama a esa conversión, pasar de tener un pecado mortal en su alma o varios, a la confesión para que usted esté como hijo suyo, santo e inmaculado, como nos lo dice San Pablo a los Efesios. Que no nos dejemos llevar por de nuestras pasiones, es lo que nos va a decir el apóstol San Pablo a los Corintios. A fin de que no nos dejemos arrastrar por nuestros malos deseos. Es decir, cambiemos nuestros malos deseos por los buenos deseos que son los de Dios. Estar en gracia de Dios. El deseo de que mi alma esté limpia, libre de pecado. Y eso es el primer paso hacia ir más allá del desierto. Pero también hoy el Señor nos llama a una conversión más profunda, a una entrega más profunda. Cuando consideramos a Dios lo que Él es, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, entonces es permitirnos poder estar cara a cara con Dios, no estar de espaldas a Dios, sino estar de cara a Dios, cara a cara con Dios, como Moisés. Y entonces es salir de esas pequeñeces que tenemos que salir. Porque algunas personas dirán, es que no es tan malo decir mentiras piadosas, no es tan malo. No es tan malo quizá levantarle la voz al papá, a la mamá, no es tan malo. O sea, yo sé que ahí más o menos es como pero no es tan malo así que uno diga que uno ofenda de una manera grande, no. Entonces uno se consiente pequeñas cosas. No es tan malo quizá una miradita a aquello que usted sabe que no puede mirar. No es tan malo así. Hoy el Señor nos invita a no simplemente tener una conversión de dejar de ofender, sino una conversión de amor. A ver, ¿a quién le gustaría que le amasen simplemente con lo mínimo? Yo no te ofendo. ¿Nos gustaría? Yo no le ofendo y ese es mi amor. Yo no te ofendo, yo no te he ofendido en nada. No, usted quiere más. O el amor exige más. El amor exige más. No es simplemente dejar de ofender, dejar de cometer pecados graves. Es ir más allá, es hacer la voluntad de Dios, poner nuestro corazón en Dios, levantar nuestro corazón a Dios, nuestras pasiones a Dios, nuestros pensamientos a Dios, estar de cara a Dios, estar gozando de la zarza ardiente. Es hacer más, es amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y así nos dice también el apóstol San Pablo en 1 Corintios 10:31. Por tanto, ya comáis, ya bebáis, o todo lo que hagáis, cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Esa es la conversión que el Señor quiere de nosotros. Que nosotros vayamos más allá del desierto,
que no simplemente seamos unos católicos que cumplen unas normas y ya, no, unas personas ardorosas en el amor hacia Dios, donde nosotros estamos haciendo más. Por eso, quien no tenga este pensamiento, por eso le va a ser una cruz más pesada el tiempo de Cuaresma. Porque ya viene el tiempo de Cuaresma, es tiempo de ayuno, es tiempo de dejar de comer, es tiempo de abstenernos de carne, es tiempo de mortificarnos. Entonces, ¿qué cruz? Se nos vuelve muy pesado si nosotros no tenemos en el pensamiento, no tenemos en la vista este sentido sobrenatural, este sentido espiritual. Hacerlo todo para Él, para amarlo a Él, para mayor gloria de Él. Es levantar el corazón hacia Él, considerándolo como lo más importante de nuestra vida. Y entonces nos dice San Pablo en 1 Corintios 15, 28, cuando todo le haya sido sometido, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos, para que Dios sea todo en todos. O sea, el mayor deseo de Dios es que todos estemos convertidos. ¿Y qué es una persona convertida? Pues miremos a Jesús, o miremos a la Virgen María, o miremos a los santos. Son personas que han sabido vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. Han podido utilizar o vivir en las cosas de este mundo, pero llevándolas todo a Dios, a levantar ese corazón hacia Dios en todas las cosas. Y a eso nos llama San Pablo, a eso nos llama la liturgia en el día de hoy, para que cuando el Padre Celestial nos mire, vea sus frutos, porque si no, el Señor lo dice en el Evangelio, que Él ha querido venir a ver fruto, y entonces una persona le dice, o Él mismo dice, vamos a cortarla porque no tiene fruto. Y entonces el mediador, el que cuida la viña, le dice, no, déjala, yo la voy a abonar, yo la voy a cultivar, la voy a cuidar, y después de eso yo creo que va a dar fruto, pero si no da ese fruto, entonces córtala. Llegará el momento donde habrá un corte, donde habrá justicia, donde habrá esa separación para aquel que no da fruto. Y eso es una verdad. Hay una posible condenación, nos podemos condenar si no damos fruto. Si no damos fruto. Pero el mediador tiene esperanza en nosotros. El Señor tiene esperanza en nosotros. Cristo, Él ha venido con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad a abonar nuestro corazón con su palabra, con el ejemplo de los santos, con la vida de la iglesia, con la vida de los sacramentos. Y Él está esperando que nosotros seamos como Él, que tengamos los mismos sentimientos de Él. A eso nos llama San Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo número 2. Tengan los mismos sentimientos de Cristo. Y entonces en esta motivación usted dice, yo tengo sentimientos contrarios a Cristo, entonces me voy a cambiar, voy a hacer todo lo posible por salir de ellos. Si Dios me ama tanto, si Dios me ha amado con creces, yo cómo no voy a salir de este egoísmo. Si he sido así egoísta, he pensado primero en mí, entonces cómo no voy a empezar a pensar en Dios, y no le voy a dedicar más tiempo a Dios en la oración, en visitarle más, en estar más con Él. Y si hoy soy generoso con Dios, entonces Él me va a dar la capacidad de ser generoso con aquellos que tengo alrededor. Hoy nos llama el Señor a una conversión. Tenemos que tener cuidado de no caer, es lo que nos dice San Pablo. Por eso el que se cree muy seguro, cuídese de no caer. O sea, no creamos que la salvación ya está asegurada. No, hay que hacer mucho, hay que convertirnos, hay que levantar nuestro corazón hacia Dios, buscarlo cada vez más, hacer cada vez más, violentarnos cada vez más, vivir más para Él, pensarle más a Él, tener ese sentimiento de hijo hacia padre, de ese niño que le hace falta al papá.
y que no puede vivir sin él, y que no puede vivir sin la mamá, y nosotros tenemos que llevar esos sentimientos, esos afectos, a tener la necesidad de todo el tiempo estar con él. Padre, eso es mucho. No es mucho. Si no amamos es mucho, pero si queremos amar y si amamos es poco. Los enamorados saben de eso. Entonces, hoy se nos llama grandemente a esa vocación como la de Moisés, a poder vivir en esa intimidad con Dios, en hablar con Dios en esa zarza ardiente. Y esa zarza ardiente se hace presente aquí en la Eucaristía, está ahí en el sagrario. Esa experiencia de Moisés no es del pasado, también está aquí. Y podemos nosotros participar como Moisés, cara a cara hablando con Dios. Usted no la ve, pero esa zarza ardiente está más encendida que cuando estaba hablando con Moisés, porque Él es el fuego verdadero, Él es el amor verdadero, y Él nos invita a eso, a que vengamos a estar cara a cara con Él. Y entonces, teniendo esa posibilidad, es más, teniendo la posibilidad de comulgarle a Él. O sea, ¿cómo debe ser la comunión nuestra? El recibirle a Jesús verdaderamente, si creemos que recibimos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios que murió por mí, al Dios que resucitó por mí. Si creemos en eso, ¿cómo venimos a comulgar? ¿Cómo venimos a vivir esta Santa Eucaristía? Y cuando nosotros le recibimos en el interior, en el corazón, ¿cómo lo aprovechamos? Hablamos cara a cara con Él, le dedicamos unas cuantas palabras, le dirigimos nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestro corazón, nuestros pensamientos, y nos quedamos con Él en ese recogimiento, en ese silencio, en ese monte interior de nuestra alma, de nuestro corazón, para ser uno con Él, para esa unión con Él. Porque a eso nos llama como tal hoy el Señor. Y siendo uno con Él, el Señor va a hacer de que seamos liberados completamente de nuestras esclavitudes, de las esclavitudes de Egipto, y vamos a ser mediadores como Moisés para que otros puedan alcanzar la liberación de sus esclavitudes. Si nosotros somos santos, otros serán santos, otros alcanzarán la santidad. Entonces pidámosle a nuestra Madre, la Virgen María, la Inmaculada, la Santa, la Totopulcra, la Toda Pura, pidámosle a ella que nos asemeje a su corazón, que nos dé sus sentimientos, que nos dé su gracia, que nos dé su amor, que nos dé su virtud, que nos dé su fe, de que nos dé la capacidad de vivir a Cristo como ella lo vivió, que salgamos de los mínimos para ir a los máximos, de tener un corazón amplio, grande para con Dios. Y es la conversión entonces que todos hoy deseamos, que queremos, y que hoy se lo pedimos a ella y nos confiamos a ella, porque todo lo que nosotros le pedimos nos lo concede. Que así sea. Renovamos nuestra fe. Creo en un solo Dios,